Bienvenidos a nuestra iglesia. Conectémonos con la cultura vive, cuidemos juntos el orden y la convivencia en nuestra casa. Como dice Hebreos 4:11, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Así que preparemos nuestro corazón y sigamos estos pasos. Primero, llegamos temprano a nuestro culto. Recuerda que el acceso se habilita 15 minutos antes de cada servicio. Segundo, saludamos cordialmente y seguimos las indicaciones del equipo de logística. Tercero, dejamos las sillas delanteras para los padres y sus hijos. Así ellos pueden estar cómodos y disfrutar la alabanza y la adoración. Cuarto, ubiquémonos en orden de llegada, desde adelante hacia atrás y sin dejar sillas vacías. Quinto, pongamos nuestro celular en silencio. Estamos en un tiempo especial con Dios, evitemos distracciones. Sexto, cuando los pastores lo indiquen, los niños, jóvenes y adolescentes se dirigirán a la sede Conecta. Allí tendrán un tiempo especial diseñado para ellos. Séptimo, los bebés y niños menores de 2 años también asistirán a la sede Conecta, acompañados por uno de sus padres. Octavo, recuerda que tomar la Santa Cena es una decisión personal, y debemos tomarla con devoción y preparación en oración. Por este motivo los niños no comparten la Santa Cena. No te preocupes, llegará el momento en que ellos estén preparados. Noveno, al finalizar el culto, nos dirigimos inmediatamente a la sede Conecta, y por seguridad no obstaculizamos la salida de los demás asistentes. Allí nos espera un tiempo para compartir con un tinto o una aromática. Conectémonos con la cultura vive. Juntos cuidemos nuestra iglesia con amor, orden y convivencia. Bendiciones en este precioso día. Les hablaré del tema de la gracia que viene del cielo. La gente no puede creer en un Dios cercano sencillamente porque desconoce la doctrina de la gracia de Dios. Si Dios no hubiera hecho patente la gracia por medio de Cristo y luego a través de su pueblo que Él amó, escogió y envió, hubiera quedado oculta. Nuestro tema, la gracia de Dios. Dentro del estudio de Primera de Timoteo, en capítulo 1, verso 14, Pablo dice lo siguiente: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios escoge para sí y aparta de pecado, y se distingue por ser una gracia abundante.
Vamos a mirar entonces 4 recursos que la testifican. El primer recurso, posición. Posición. Algo que Dios preestableció. Dios nos posicionó, aún sin que nosotros hubiéramos nacido. Pablo inicia con agradecimiento producido del favor inmerecido de parte de Dios para con él. Primero, por la gracia que conoce, esa gracia que conoce de antemano, esa gracia de Dios que conoce absolutamente todo de forma predeterminada, aquella que es desde la eternidad, que ha sido desconocida por nosotros hasta que llega el tiempo en la cual se nos revela. En Jeremías 1:5 se habla de esta gracia. Dice la Biblia: antes que te formase, Jeremías, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios sabía que en Jeremías iba a nacer. Dios sabía que nosotros naceríamos, aunque de pronto en algunos de los casos nos hubieran querido abortar. Desde ahí seríamos llamados y preservados. El Salmo 139:16, el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban inscritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nota, un libro donde está escrito hasta cómo, nuestros gestos, nuestras facciones, nuestra personalidad, cómo iba a ser. La gracia de Dios conoce, la gracia de Dios conoce profundamente, nos conoce a nosotros desde antes que todas las cosas existieran. Pero también no solamente conoce, la gracia de Dios capacita. Pablo dice que Dios fortaleció su vida en todo tiempo. Ejemplo, en momentos, por ejemplo, para el apóstol Pablo, donde el dinero escaseaba, sin una posibilidad de pedírselo a alguien o de poder obtenerlo, sino en espera resignada hasta que Dios diera lo necesitado. Dios nos capacita para pasar por momentos económicos difíciles, porque su gracia es la que conoce de antemano, pero la que capacita en los momentos que enfrentamos necesidades. Filipenses 4:12-13 dice Pablo, en medio de esa gracia: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. La gracia me ha capacitado para enfrentar momentos difíciles, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De igual forma, en momentos donde se salían de su control las circunstancias para Pablo, el ver que la salud se demora en volver y los sueños tardan o los planes son obstaculizados. En 2 Corintios 12:10, la gracia está ahí. Dice el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la gracia de Dios, capacitándonos para los momentos de dolor o capacitándonos también en medio de dichos momentos. Es la gracia que conoce, es la gracia que capacita y es la gracia que confía. Esa gracia de Dios que viene en nosotros, que nos hace confiar absolutamente en Él. Dios tuvo por fiel a Pablo al ponerlo en el ministerio. Lejos de ser un lugar fácil, el ministerio conlleva el participar de los mismos sufrimientos de Cristo por su amada iglesia. En Colosenses 1:24-25 dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco. Ahí está la gracia de Dios,
por vosotros y cumplo en mi carne, cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otra parte Pablo decía que quien es suficiente para enfrentar un ministerio, todos los sufrimientos que hace falta que las iglesias vivan. Cada iglesia local tiene particulares sufrimientos. Cada familia que pertenece a estas iglesias, cada individuo, cada creyente, hermano, hay unos sufrimientos que tendrá que enfrentar, pero es esa gracia que no solamente conoce, capacita, sino que hace que confiemos. Verso 25, de la cual fui hecho ministro de la iglesia según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cómo llevar adelante ese desafío? ¿Cómo la iglesia cumplir el anuncio de la palabra de Dios si no es por su gracia? Es un privilegio sufrir por esta causa. Dentro de los 4 recursos de la gracia que testifica está la posición que el Señor nos ha dado. Segundo, también hablar del perdón. Segundo recurso, la vida sin el perdón de Dios por su gracia es sencillamente insoportable, llena de culpa, llena de tormento y llena de seducción de aquellos pecados que no podemos vencer. Nuestro pasado es capaz de sepultarnos vivos. En 1 Timoteo 1:13, Pablo decía: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Efectivamente, fueron cosas que pasaron, son cicatrices, no heridas. ¿Cómo se cataloga Pablo en su vida antes de Cristo? Blasfemo. Él calumnia a Dios, habla mal de él y de su camino. Además de eso, el apóstol Pablo fue cruel con los cristianos. En Hechos 26:11 dice: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Él no solamente blasfemaba, sino hacía que blasfemaran, o procuraba por lo menos hacerlo, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué ímpetu, qué pasión malvada la que Pablo tenía. Fue blasfemo. Blasfemo va unido a perseguidor, injuriador, pues la angustia que creó en los creyentes no tuvo límite. En Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Sin embargo, Dios lo recibió en misericordia al perdonarlo, aún por haberle dado muerte a su hijo y discípulo, el hijo de Dios y discípulo Esteban. Todos los creyentes, cuando se convirtió el apóstol Pablo, en esa época no creían en la más mínima de sus intenciones. Razón tenían, ¿verdad? La iglesia deberá estar sensible, hermanos, pues el que menos cree uno o piensa, por la gracia y la misericordia de Dios se puede convertir. Aquí está el caso del apóstol Pablo, y usted también puede decir el caso suyo o mío. Para el caso mío, en el barrio donde yo vivía, con los compañeros que tenían, cuando me convertí, todos empezaron a decir que se convirtió Julio Sánchez, y todos decían: no, que se haya convertido fulano o sutano, pero este no. Pues así pasó en tiempos de Pablo. Así es que debemos ser sensibles y saber que lo que convierte a cualquier tipo de pecador es el poder de Dios, que no tiene límites. Romanos 5:20b dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo lo hizo por ignorancia, no se justificaba, más bien quiso decir que todo hombre sin Dios
blasfemará de la verdad. Si conozco la verdad, daré la espalda a la mentira. Si sigo a Jesús, no amaré el mundo, y esta será la evidencia de haber recibido misericordia. Segunda de Pedro 2:21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero también Hebreos dice que nosotros no retrocedemos ni vamos a retroceder. De tal manera, hermano, de que si hemos sido perdonados, el pecado no reinará en nuestra carne mortal, ni nosotros volveremos atrás y jamás volveremos a blasfemar de Dios como lo hicimos en el pasado, en ignorancia e incredulidad. Dentro de los 4 recursos de la gracia que testifica está la posición y está el perdón. Pero también, por supuesto, está la proclamación. Pablo, al igual que todos nosotros, no solo fue apartado de una vida de pecado y ser puesto en la reconciliación, también fue apartado para al mismo tiempo, o derivado de su conversión, tener una vida productiva para Dios, una vida productiva para Dios, una vida con fruto. En 1 Timoteo 1:15 al 16 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahora entendemos por qué Dios escogió a Pablo, sencillamente para decir que si salvó a Pablo, siendo lo que era, puede salvar a cualquiera, que el poder de su evangelio no tiene límites. El mensaje de la gracia es para todos, pues todos somos pecadores y Cristo murió por nosotros. Esta es la proclamación que convierte. Juan 1:1 al 2 y el verso 14 nos habla de Jesús, de su proclamación. Desde el cielo vino, dice: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, para proclamar su reino, para proclamar su propia justicia, para ser redentor de la humanidad. Y para ser redentor de esta, debería ser creador de ella. Por eso estuvo en el principio con Dios, pues solo el diseñador podrá salvar de forma perfecta lo diseñado. En Juan 1, 3, 4, con la misma idea, dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa era la proclamación que desde el cielo venía en la persona de Jesucristo. Vino a salvar la humanidad perdida, en esa humanidad perdida en sus propias tinieblas y dominada, por supuesto, por el príncipe de este mundo, el diablo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pablo escapó de la incredulidad y de la condenación propia del sistema, de donde él considera que fue el principal dominado por estas tinieblas. Pero gracias al mensaje, gracias al encuentro del que vino del cielo y un día se encontró con Saulo y le proclamó quién era Jesús el Señor y para qué lo había llamado, qué debía hacer él, entonces Pablo se convirtió también de la misma manera en un discípulo de él que proclamaría las buenas nuevas.
Pablo cree que si Dios pudo salvarlo, como dije anteriormente, a cualquiera puede salvar. Por eso a todos se les debe predicar sin pensar que esta persona es más dura, que esta jamás se convertirá, porque a nosotros nos debe preceder en la proclamación un espíritu de fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa gracia bendita es la que nos ha salvado. Y esta predicación y proclamación convierte a otros, pero no solamente convierte, sino también los convoca. Usted es convertido y convocado a la misma tarea que desde el cielo se manifestó en Cristo y ahora por el Espíritu, por medio de la iglesia, por medio suyo. Es para ser testificada por medio de él a otros en la paciencia que Dios tuvo con él, con el apóstol Pablo y con otros apóstoles. Hebreos 5:2 dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad. Eso hablando de un sacerdote, de un pastor, de una iglesia, de un creyente que debe ser paciente, hermanos, porque alrededor de él hay gente que ignora la palabra de Dios, que ignora el mensaje de salvación porque no le ha sido predicada y están extraviados en idolatrías, como ha pasado en la Semana Mayor o pasa, donde ellos están invocando a un Dios que aparentemente es Cristo detrás de un yeso, pero que de él no hay absolutamente nada en ese Cristo que han desfigurado porque no le conocen, se han extraviado. Y nosotros debemos recordar que también nosotros éramos los que rechazábamos este mensaje. Dentro de los 4 recursos de la gracia que testifica, número 1, posición. Número 3, proclamación. Y número 4, pasión. Dios vino a morir por los pecadores y lo hizo con pasión, entre ellos por Pablo, y lo hizo con pasión y lo hizo por amor. Cuando hay amor hay pasión, y lo hizo para su propia gloria. Ese era el fin de todo, la gloria de su Padre, la gloria de Dios. Jamás salvó a Pablo porque fuera clave. Dios no lo salvó diciendo: este hombre es clave o este hombre es capaz. Cosas que nosotros podemos deducir por haber crecido a los pies de Gamaliel, por haber sido un conocedor del pueblo judío, etcétera, etcétera. Pero eso no es, o por haber tenido ciertos dones. De hecho, hubiera podido contar Dios, como lo hizo en muchos tiempos antiguos, contar con cualquiera. Pablo sabía esta verdad, que la gloria de Dios es el fin de todas las cosas. En 1 Timoteo 1:17, hablando de esta pasión, dice el apóstol: por tanto el Rey de los siglos, Él es mi pasión, el inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él, no a su iglesia, no a sus ministros. El apóstol inició diciendo lo agradecido que se encontraba con el que lo fortaleció, el Salvador del mundo, y ahora termina con una doxología pronunciando esos atributos de Dios que lo engrandecen de una manera tremenda dentro del cuadro de este texto y que nos hacen mirar a Dios de la manera como debemos y encender nuestro fuego y encender nuestra pasión al proclamar su nombre. Él lo describe primero como el Rey de los siglos, el que ha estado presente y estará por todas las épocas de la humanidad, y el que vive eternamente. Sigue diciendo el inmortal, que a diferencia nuestra no se cansa de ser santo y bueno.
el inmortal, el que venció la muerte, aquel que fue fiel hasta el final, aquel que no desmayó y que al confiar en Él podemos nosotros también armarnos del mismo pensamiento y no desmayar. Isaías 40, 28 y 29 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Dios no desfallece. Nuestros líderes desfallecen. Las iglesias donde estamos desfallecen. El pueblo desfallece. Nuestros padres desfallecen. Nosotros desfallecemos. Pero Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y termina de esta forma: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso es gracia, gracia permanente, gracia que vivifica. Es el Dios invisible que no lo vemos, sino que seguimos oyendo su voz. El Dios que no vemos, pero lo seguimos oyendo, está presente. Cuando leemos la Biblia, el Señor está, la gracia está en la lectura de la Biblia, en la oración permanente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el Dios invisible que no lo vemos, sino que lo seguimos oyendo, por lo cual todo lo hacemos por la fe en el invisible, en el que no vemos. Hebreos 11:27 dice, hablando de Moisés, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No debemos tener temor, hermanos, sino sostenernos colocando los ojos en Jesús, el autor y consumador, el Dios invisible que hoy se manifiesta por su Espíritu. Pablo dice que Él es el único Dios. Isaías 40:18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Hermanos, Dios es digno de todo el honor, de toda la gloria y de toda la alabanza. La gente no puede creer en un Dios cercano, sencillamente porque desconoce esta doctrina, la doctrina de la gracia divina. Dios hizo patente su gracia. Dios permitió que viéramos su gracia, y esta es una doctrina trascendental para nosotros y trascendental, por supuesto, para el apóstol Pablo al escribirle a Timoteo en medio de una congregación que él pastorea siendo muy joven, con algunas frecuentes enfermedades que tenía y pruebas, para hablarle a Timoteo y decirle lo esencial de esta doctrina, la doctrina de la gracia de Dios, que abunde, que sobreabunde esta gracia en todos nosotros, esta preciosa gracia que conoce, que nos conoce de antemano, esta preciosa gracia que de antemano se manifestó y fuimos llamados, esta preciosa gracia que nos capacita en los momentos difíciles y que hoy nos hace confiar absolutamente en Él. Bendiciones. ¿Quién como
Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada iguala su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a Basta una palabra. Basta un toque tuyo. El poder de Dios, de la gloria de Dios. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él?
vez estamos aquí, rendidos delante de tu majestad. Glorioso Rey, glorioso Señor. Una y otra vez, adorándote, exaltándote. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nos maravillamos de ti, Señor, y te decimos, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Que nadie se compara a ti, mi Dios. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Sí, Señor.